A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos aquí al Paralelo 35, donde desde los estudios de Radio Mundo, desde la tarde de Radio Mundo, empezamos otro capítulo de este intento de comprender el nuevo desorden mundial. Con ustedes, otro capítulo de La Hora Global. Y seguimos tratando de analizar esta realidad un poco compleja, que nos lleva mucho a confusión. Hoy queríamos aterrizar sobre un tema que es noticia, pero no como noticia. Queríamos aterrizar sobre un tema que es bastante sensible, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la prensa, desde el punto de vista de las noticias en sí, sino también que toca aspectos para muchos civilizatorios. Vamos a tratar de no hacer algo muy académico, vamos a tratar de hacer algo más bajado a la realidad, pero intentar analizar, tomando como excusa esta operación israelí en la Franja de Gaza, desde los enfoques de la teoría de relaciones internacionales, de esa especie de ese análisis de la relación entre los estados, los países, o en general, en una visión más general, entre actores internacionales, ¿cómo se ve este tipo de conflictos? Tuvimos ya un entrenamiento para esta forma de pensar, porque la guerra de Ucrania nos metió a todos un poco de golpe en este tipo de temas, nos hizo analizar a muchos, empezamos a conocer analistas, profesores, autores de libros, referentes teóricos sobre los conflictos, o en general sobre las relaciones entre los estados, y nos empezamos a dar cuenta de que se corría un telón, y de alguna manera había motivaciones, formas de proceder, razones para la paz y para la guerra que el común de los mortales ni siquiera sabía que existían. Es la verdad. Estos últimos 2 o 3 años nos han despertado en eso. Para eso tenemos con nosotros a Carlos Luján, docente, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales. ¿Estoy diciendo bien, Carlos? Compléteme porque usted me lo dijo, pero yo soy medio distraído. Sí, estoy en el Instituto de Ciencia Política, en la parte de Relaciones Internacionales, de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales, y soy docente en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho también. Está brillante. De ahí lo conozco yo, uno de mis profesores. No se preocupen los oyentes, que no estoy sobornando a ningún profesor acá, a quienes invito a venir, digamos, ya tenemos alguna relación y ya ha pasado por esa materia. Ya aprobaste con muy buena nota. Bueno, sí, está, pero no me haga agrandar. No, Carlos, en serio, confirma un poco lo que yo digo. ¿Está de acuerdo conmigo que de alguna forma hubo una especie de despertar del común de la gente a estos temas, lamentablemente debido a una guerra? Pero a veces esas son las causas que hacen que profundicemos en los temas, ¿no? Aquellas causas profundas de Renouven están ahí presentes siempre. Sí, yo te diría que la última generación que reflexionó en estos temas fue la que vivió todo el tema de Vietnam, sin duda con anterioridad la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente van quedando pocos vivos con el recuerdo de aquellas situaciones, aunque los que ya peinamos canas recordamos todavía la ida de Saigón de los Estados Unidos, su derrota en el 75. Pero luego habíamos tenido otros conflictos, pero no de esta magnitud, este regreso de alguna forma de las guerras interestatales, como no habíamos tenido, donde habíamos asistido a un mundo donde la guerra contra el terror eran guerras contra grupos no organizados estatalmente, ¿no? Aunque luego devinieron algunos, como Al-Qaeda en el Estado Islámico, que volvió a tener características territoriales. Pero hoy irrumpe, como tú decías, con total fuerza, que continúa aún, ¿no?, la guerra en Ucrania, Rusia,
que tiene a su vez vinculaciones con este conflicto en Medio Oriente y con otras varias situaciones de tensión que podrían devenir también en guerras, sean en el Lejano Oriente o en la propia África, ¿no? La guerra de Ucrania trajo además a los micrófonos no solo a pensadores, sino a autores, ensayistas. Algunos son asesores políticos. Hay que recordar que el concepto de relaciones internacionales el ejercicio de esa, si podemos llamarle profesión, en el mundo anglosajón, deviene más bien del lado de la ciencia política, muy relacionado con el poder, con las tomas de decisiones, normalmente de países que son dominantes. Yo por lo menos estaba acostumbrado a ver en los primeros años de facultad el enfoque español, ¿no? Esa herencia de el derecho de la diplomacia, digamos, basado desde otro ángulo. Quizás por eso tenemos un poco enfoques distintos con expertos o autores que se relacionan con la civilización del norte. Y uno de ellos era John Mearsheimer, que no voy a decir se hizo famoso, era muy conocido ya, pero estuvo mucho en los televisores, en las reuniones, en YouTube, porque él ya sostenía, en el caso de Rusia, ahora lo voy a traer este tema también, ya sostenía que él veía un hilo inevitable hacia la guerra, en base a un juego de poderes geopolíticos, en base a una ocupación de territorios desde el punto de vista de la influencia política, en base a un avance de la OTAN en ese momento. Y muchos se enteraron, que los que se estudian estos no, pero muchos que estaban, como digo yo, el oyente normal, se enteró de que existía no solo visiones distintas sobre este tipo de análisis, sino escuelas diferentes. Se hablaba de realismo, se hablaba de idealismo, y Mearsheimer en particular adquirió mucho prestigio porque, el territorio europeo, o el problema europeo, o el conflicto europeo, no sé cómo llamarlo a esta altura ya, le dio la razón en cuanto a que había cosas que después de que pasaban, mirando hacia atrás, resultaban bastante previsibles, desde una óptica a la que la gente no estaba acostumbrada, desde una óptica de decir, es un juego de poder, es una lucha por la subsistencia o por la hegemonía. Acá no es un tema de buenos y malos, porque estamos acostumbrados a los relatos de buenos y malos. Ahora, esto mismo lo podemos aplicar también a cualquier conflicto, y quizás muchos oyentes no lo sabían, y esto de Gaza en particular tiene mucho de eso. Usted decía la lucha contra el terrorismo. Era un Estado, en particular Estados Unidos, o un grupo de Estados, podríamos llamar Occidente, contra algo no organizado, digamos, algo que podríamos llamar un grupo insurgente tampoco, pero no era un Estado. El Estado Islámico se autopercibía Estado, pero no era Estado. Pero este es distinto. Ucrania y Rusia son Estados. Israel y Hamás no tienen esa misma simetría. Israel es un Estado organizado y lo otro es algo que quiere ser y quizás no puede. Pero podemos aplicar todos esos análisis, ver el realismo, ver el idealismo, ver las motivaciones en Gaza, o es simplemente un Estado hegemónico doblegando insurgentes. Es muy difícil para mí verlo así. Perfecto. Para empezar, habría que ver cuál es la definición de Estado de las múltiples que tenemos, que tomamos, y sin duda Israel, sea la definición que tomes, va a calzar los puntos en términos de Estado. Ahora, el problema que tenemos con Palestina es que tenemos una división territorial entre Gaza y Cisjordania, y mientras Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, gobierna en los territorios de palestinos en Cisjordania, desde el 2006, Hamás lo hace en Gaza. Entonces vos tenés territorio, tenés un gobierno y tenés hasta el 7 de octubre el monopolio de la fuerza física por parte de Hamás. Y en teoría habría un Estado. Sin ser reconocido como tal. Pero pongo otro ejemplo.
todos hablamos del ataque de Yemen, de los hutis. Bueno, y en realidad los hutis son un grupo rebelde que domina el norte de Yemen, apoyado por Irán, mientras que en la capital, el Estado de Yemen, reconocido, apoyado por Arabia Saudita, es otro. Pero estoy seguro que para la inmensa mayoría de las personas, cuando se escucha, como ayer, en esta semana, un ataque de los hutis a un petrolero en el Mar Rojo, todo el mundo piensa que fue Yemen que atacó a este petrolero. Bueno, no, fue un grupo rebelde que controla buena parte del territorio. Y si nos vamos décadas hacia atrás, había un Yemen del norte y un Yemen del sur, sí, uno en la órbita de la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, otra en la órbita americana, luego se reunificaron y ahora están en un proceso que hace menos de un año, con la intervención de China, hubo primero un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán y casualmente una semana después un acuerdo de paz al interior de Yemen. Entonces también la pregunta, ¿los hutis en Yemen son un estado o no lo son? Volvemos a las definiciones. Creo que además este proceso ha reafirmado la idea de que las soluciones o la búsqueda de la paz vienen o por la integración de un Estado binacional, cosa que hoy parece muy, muy lejana, de convivencia democrática entre árabes y judíos en un Israel único pero binacional, o la idea de los dos Estados. Y como tú seguramente has difundido, no hace más de un par de meses, en China tuvieron reunión 17 grupos de lo que se llama la resistencia en Palestina, en Gaza concretamente, y en Cisjordania, los dos principales, Hamas y Al-Fatah, pero también estaba la Yihad Islámica Palestina, de orientación pro-iraní, estaba el Frente de Liberación de Palestina más laico, el Frente de Liberación Central de Palestina, un desgaje del anterior, y así podríamos seguir. ¿Para qué? Para ver si había una unificación de quién gobernaría y bajo qué formas un Estado palestino que cada vez parece más lejos de poder constituirse. Pero la asimetría entre Israel militar y Hamas no puede eso ser la definición de que allí uno es un Estado y el otro no. Podemos verlo en términos de reconocimientos internacionales y llegar a la conclusión de que no. Porque si no, cuando tuviéramos un conflicto entre Estados donde uno es muy poderoso y el otro es muy débil, y esto no es una guerra interestatal. Irak, Kuwait, la invasión de Irak a Kuwait, militarmente el Irak de Saddam Hussein tenía una potencialidad que ahí sí en un par de días tomó Kuwait. Eran estados. Después hubo una alianza de estados multilateral que terminó con esa invasión, que nos llevaba a la idea en los 90 de que ningún estado era capaz de anexionar territorios de otro, conquistar otro, y que eso pasara desapercibido para el mundo. Bueno, esa idea lo que no tenía en cuenta es si los estados que realizan estas acciones tienen armas nucleares o no las tienen, ¿no? Claramente si las 3.000 ojivas nucleares que tenía Ucrania en los 90 y que entregó en el 96, si mal no recuerdo, a Rusia a cambio de un tratado donde Rusia se comprometía a proteger a Ucrania, si no las hubiera entregado, no sé cómo las hubiera mantenido, ¿no? Eso hubiera sido otro problema, o si las hubiera vendido a buena parte en el mercado negro con todo el problema que ellos significaba. Quizás no tenía más remedio para aliviarse esas complicaciones de tomar esa decisión. Sí, pero de las 3.000 podría haber quedado con 100 ojivas nucleares, y quizás esta invasión le hubiera dado presencia. No se hubiera dado, o hubiera habido una situación de otro tipo mucho más compleja. Entonces reaparecen, como tú planteas,
en Ucrania, Rusia, conflictos territoriales, que hoy no es solo una guerra en Ucrania, sino también una guerra en Ucrania y en Rusia, o sea, hay territorios ocupados por Rusia, pero también territorios hoy ocupados por Ucrania, en una cosa muy clásica. La situación con respecto a Gaza es más complicada, pero aún más me parece la del Líbano, porque el enfrentamiento de Israel con Hezbollah no es con el gobierno libanés, que tolera de alguna forma o no tiene otra forma no puede dominarlos, a un Hezbollah que tiene miembros en el parlamento libanés minoritario, los mismos. Entonces ahí todavía es más complicado porque ese enfrentamiento ni siquiera es con alguien que controle el Líbano, sino una parte que en teoría está bajo la égida del gobierno en Beirut. Por suerte es muy claro la situación en Irán. Ahí tenemos un Estado, tenemos un país, sí. Y también hace a un complicado pero claro de entender. Exactamente. Es muy claro de entender, y ahí en última instancia también, cuando vamos ampliando los círculos para la comprensión de este conflicto, entonces tenés otro actor como es Irán. Ahora, el problema es que cuando incorporás a Irán como actor allí, tenés que incorporar en el mundo islámico a Arabia Saudita. Claro. Que es la otra potencia que lucha por la hegemonía en la región. Chiitas los primeros, los iraníes, persas, sunitas, ¿sí? El grupo mayoritario, el 90% del Islam es sunita, ¿sí? Pero que a su vez, cuando pensás en Arabia Saudita, eso te lleva a pensar en Qatar, uno de los países mediadores justamente en este conflicto, también sunita, pero totalmente opuesto a sus intereses con Arabia Saudita. Pasó quizás por debajo del radar, pero ¿te acuerdas? Tuvimos un bloqueo dentro del Qatar, mundo, ¿no? Árabe no es un líder, pero el problema es que tiene agenda propia. Tiene agenda propia. Y digo, tiene, problema para ellos. Y tiene una cercanía muy fuerte con Hamás en Gaza. Y tenés Egipto, para ir pensando en los que están mediando en esta situación, sí. Que recordemos que tiene un gobierno militar que derrocó a un gobierno elegido democráticamente, islamista radical, de los hermanos musulmanes, muy cercanos a Hamás, sí. Que a su vez los hermanos musulmanes con una muy fuerte presencia en otro estado muy poderoso de la región como es Turquía. Uh-huh. Simplemente para decir, cuando vemos los mediadores, no hay que pensar que están todos del mismo, están de un lado los musulmanes como Qatar y Egipto y Estados Unidos del otro. Qatar es mucho más cerca a Hamás, obviamente Estados Unidos a Israel, pero Egipto tiene esa doble condición de ser un país árabe pero opuesto a este mundo. Y te termino con una pequeña apostilla. Los hutis en Yemen, a los que hacíamos referencia, son sunitas, ¿sí? No chiitas, uh-huh. Pero que a su vez no reconocen al cuarto imán, con lo cual los acerca a Irán, si son Hezbollah chiitas. Sé que es un entramado complejo, de acuerdo, pero muestra diferencias. Entonces hay que pensar en los estados, pero las características de sus gobiernos, sus temas internos, y ir viendo como círculos, porque no alcanza con quedarse en las actuaciones del ejército israelí o de las milicias de Hamás, ¿no? Perfecto. Nos vamos a un corte, amigos, 2 minutitos, ya estamos con ustedes. Volvemos con Carlos Luján acá tratando de analizar desde la teoría, que tiene que ver mucho con la práctica, este conflicto de Hamás, no hablando de misiles, de cañones, ni de muertos, sino simplemente de motivaciones, estrategias, formas de ver el mundo, porque eso en definitiva es muy relevante,
y bueno, a dónde puede llevar esto o si se puede perpetuar esto, que también es una variable a tener en cuenta. Ya volvemos. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos en los estudios de Radio Mundo, también con transmisión en video, y recibiendo a Carlos Luján, tratando desde la teoría de relaciones internacionales, acercarnos a este verdadero enredo que es la relación política, geopolítica, de vecindad, también comercial, que eso tuvo algo que ver también estos últimos años. Hubo un cambio de óptica de una administración de Estados Unidos que intentó utilizar otra lupa, y bueno, todo eso tiene que ver con esta intervención en Gaza, que no es más que otra perla en el collar, no es más que parte de una historia que ya viene de largo. Hace muchos años, en una campaña presidencial, Harry Truman explicó en un discurso: lo siento, señores, pero tengo que satisfacer a cientos de miles que están ansiosos de ver el éxito del sionismo. No tengo cientos de miles de árabes entre mis electores. Eso fue bastante sintomático de una posición que ha tenido tradicionalmente Estados Unidos, Carlos, con Israel. Yo digo que, además, como se ha profesionalizado también la visión a mediano y largo plazo en otros países, algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros, estos países se toman muy en serio la frase socio estratégico. Cuando otro país es un socio estratégico es hasta que la muerte nos separe, salvo que haya una hecatombe. Israel es un socio estratégico de Estados Unidos. De alguna manera, Estados Unidos, con su presencia, intentando darle un camino hacia la sobrevivencia, de alguna manera terminó facilitándole la vida quizás demasiado al Estado judío, transformándolo en portador de esa asimetría que yo hacía referencia, pero también habilitando cruces de líneas rojas, ¿no? Abusos en algunos sentidos, una especie de guerra permanente donde Israel encontraba en esa actitud beligerante permanente reacciones desde el punto de vista palestino, y un estado casi de guerra perpetua. Me estoy acordando de Kant, pero acá sería la guerra perpetua, donde se justificaba todo. Israel seguía con algo muy parecido a aquel destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? Es decir, considera que esa tierra es para ellos y avanza en base a hechos consumados. ¿Estoy exagerando? Me parece claro... ¿Puede decir que estoy exagerando? No hay un problema. Me parece claro el concepto de socio estratégico, porque yo te diría que son muy pocos los socios estratégicos de Estados Unidos. Yo creo que hay que identificar claramente al Reino Unido, la madre patria de Estados Unidos, donde incluso el alejamiento luego del Brexit de la Unión Europea facilita el vínculo en el mundo anglosajón. Para ponerlo en otros términos, en el lejano oriente sería más difícil asegurar que están en el mismo nivel de Gran Bretaña o Israel, Corea del Sur o Japón. Claramente no lo está Taiwán, con el tema de la ambigüedad estratégica. Jamás ha terminado Estados Unidos de plantearlo su apoyo explícito. Cuando Biden, al principio de su mandato, cuando todavía era un presidente fuerte que marcaba orientaciones en política internacional, lo dijo. Luego la Casa Blanca se encargó de decir, claro, no ha cambiado nuestra política. ¿Usted no lo ve a la misma altura de Japón y Corea? Es interesante eso porque... Al Reino Unido e Israel no. No, a Taiwán. Claro. No, a Taiwán no, claro. No lo ve a ese nivel. No, o sea, llegado a un extremo, a ver si se lo pregunto bien, llegado a un extremo, ¿sería descartable? Un extremo. Hay claramente una doctrina de ambigüedad estratégica de parte de Estados Unidos, y llegado el momento de intervenir, a diferencia de que si Corea del Norte atacara con armas nucleares a Corea del Sur, la respuesta americana sería devastadora en términos nucleares o convencionales si no es necesario hacerlo, o lo mismo un ataque contra Japón. Con Taiwán
tendrá siempre la posibilidad, y aparte de no intervenir hasta llegar a las armas nucleares, que son la razón última, ¿no? Lo que no estoy diciendo para nada de que no proteja a Taiwán, y que si hubiera mañana un ataque chino, paréntesis, aunque no estamos en la coyuntura, en las próximas 3 semanas no hay ningún portaaviones estadounidenses en el Pacífico, ¿no? Claro. Con el redireccionamiento hacia Oriente Medio, cruzando el Atlántico, portaaviones en San Diego en periodos de reabastecimiento y todo. En este momento se da una situación muy paradójica, es que el principal enemigo o contrincante estratégico, para no llamarlo enemigo, de Estados Unidos, que es China, no hay una fuerza militar presente, con todo un grupo de batalla con capacidad de actuar inmediatamente. Es una cosa muy llamativa, porque claro, es muy difícil a su vez tener presencia y apoyo en Europa, en Medio Oriente y en el Lejano Oriente. Pero no quiero entrar en debates de la imposibilidad de pelear 3 guerras en 3 frentes distintos, porque no es otro debate aparte, es además. Otro debate, pero, y cuando termine hablaremos de 4 guerras distintas, pero pero el sentido común dice que 3 frentes como es demasiado, ¿no? Para cualquiera, y más si uno está en declinio. Pero lo que sí me pone sobre la mesa es lo que vos empezaste con este tema de los electores y de los grupos, los lobbies, que es algo que está legitimado en Estados Unidos, y que también nos lleva a que, y esto es una polémica al interior de las teorías de las relaciones internacionales, que para mí las visiones de las bolas de billar del realismo clásico ya no sirven. Hay que entrar en lo que pasa adentro. No es todos contra todos. Y no es todos como si fueran actores racionales unificados. Hay que entender a Estados Unidos hoy, en los próximos meses, en un proceso electoral donde no es lo mismo comenzar una guerra, no hacerla, apoyar, no apoyar. No podemos entender las posiciones del Estado de Israel como si fuera un actor racional unificado con intereses claros, porque hoy tenemos decenas de miles de personas en la calle presionando a Netanyahu, tenemos a los partidos de la oposición reclamando elecciones, tenemos, recordemos, previo al 7 de octubre, situaciones de mucha tensión que podrían haber terminado con el encarcelamiento por 3 causas de corrupción de Netanyahu, a los reservistas del ejército amenazando con no servir si se politizaba las Fuerzas Armadas en favor de este gobierno, a los grupos ultraortodoxos. Con el problema también de las Fuerzas Armadas. Con el problema de las Fuerzas Armadas, donde 60.000 jóvenes estudian la Torá y no sirven en el ejército, mientras que otros están 3 años los hombres y 1 año las mujeres en el servicio militar, no así los árabes e israelíes. Hay que meterse adentro, no entendés el posicionamiento alemán sin ver también la política interna o la política de Francia, donde es una cosa extrañísima el último debate, tú recordarás Macron-Le Pen, sí. Marianne Le Pen parecía que venía del sur global en las posiciones que tenía contra la guerra, contra la intervención y en Ucrania. O sea, hoy esas bolas de cristal explotaron. Y me parece que, en términos teóricos, el realismo neoclásico, que vuelve a meterse en los procesos internos, en la percepción de los líderes, en las relaciones entre la sociedad y el Estado, en las instituciones, pero no solo si son democráticas o no. Hoy en Irán, un autoritarismo competitivo. Vimos hace poco la elección del presidente, que obviamente frente a un régimen teocrático tiene mucho menos poder que el ayatolá. Sí, es parte de ese poder paralelo, digamos. Hay una pirámide paralela. Pero tiene presencia. O sea, no es indiferente para los iraníes que tengan un presidente más conservador o más moderado, reformista.
O todos hablamos de la Guardia Revolucionaria Islámica que sirve a Ayatollah, pero también hay un ejército iraní más numeroso, hay tensiones, hay quien dice ya no es solo el clero quien gobierna Irán, sino que las Fuerzas Armadas también tienen su peso. Bueno, hoy tenemos que meternos al interior de los estados, y eso es válido para Estados Unidos, para Irán, para Israel, pero también para Uruguay, para Brasil, para la Argentina. Por eso traje a Truman, porque visto el mundo desde una perspectiva realista, concentrándonos de vuelta en las bolas de billar, parece todo muy fácil de analizar. Y en realidad Estados Unidos debería, vamos a usar los condicionales que nos ayudan, debería entonces seguir una estrategia, una hoja de ruta siempre acorde a sus intereses. Israel se ha caracterizado, quizás también teniendo entre sus cartas el 2 de oro, ¿no? Es decir, sabiendo que su lobby es poderoso. Israel se ha caracterizado por actuar mucho o forzar la marcha en base a hechos consumados muchas veces. Colonos, asentamientos, un montón de situaciones de hecho que para muchos analistas de Estados Unidos no es lo que Estados Unidos desearía. Es más, es lo que, por ejemplo, Obama condenó en algún momento, no reconociendo los asentamientos como legales. Pero también esas mismas personas critican que Estados Unidos abandona esa hoja de ruta de sus intereses, a veces priorizando intereses del propio Israel. Entonces, como usted dice, se complejiza mucho en el análisis porque ya no es tan lineal. Es decir, tengo una potencia dominante a nivel global y que yo abriría el cuaderno, abriría el libro y diría, estos son sus intereses, sería muy fácil hacer un check-in y ver qué es lo que va a hacer. Y sin embargo, no sucede así. Entonces, el propio Estados Unidos está permeado por toda esa heterogeneidad que usted marcaba. A veces, permíteme, sí, un poquito me siento más cómodo. A veces me siento más cómodo, perdón el atrevimiento. No, que tú marcabas, por ejemplo, en Irán, en la propia Israel, y bueno, obviamente el propio Estados Unidos. ¿Es demasiado complejo el mundo, Carlos? Sí, y vos ponías lo del 2 de oro que remite a una metáfora truquera, y yo te diría, Israel tiene la espadilla y tiene el bastillo, y juega con Estados Unidos del otro lado, que tiene una pieza, ¿sí? Para los que juegan al truco, que ya no sé si es el 2. Capaz que es el 4, capaz que es el 5. Obviamente, si jugamos en pareja... Pero no es una mala pieza. No, si Nunca jugamos en pareja pieza. y vos tenés el 5 y yo tengo la espadilla y el bastillo, basta. Estamos cómodos. Ahora, del otro lado puede ser que tengan el 4 y el 5 cruzado o el 2, no sé. Y a su vez, esto yo creo que cada vez más es un truco de A6, entonces no podés dejar de decir del otro lado no solo está China, sino que, diría John Mearsheimer, justamente le arrojaste a Rusia en sus brazos de pareja para jugar en esto. Carlos, quiero que usted sepa que lo he dicho muchas veces eso. Bueno. Han empujado a Rusia a los brazos de China y han empujado una serie de países a formar un club de sancionados. O ser sancionado no tiene si sos sancionado no te arrinconaron, ese arrincón tiene puerta trasera. Bueno, y acercaste a Irán con Rusia, no es menores los intercambios de drones y misiles iraníes hacia Rusia, pero también la posibilidad de los Sukhoi 35 que complicarían una acción israelí contra Irán rusos, o estas casualidades de que van 2 millones de piezas de artillería, de munición de Corea del Norte a Rusia, y lo que venía siendo un fracaso constante en el lanzamiento de misiles pasa a ser exitoso, una casualidad de transferencia de tecnología, y otros jugadores. Pero y ahí vamos a Mearsheimer, que me hiciste acordar una pequeña anécdota, si me permitís. Sí. En el último congreso, o el penúltimo que el último no pude ir por la pandemia y eso, de Relaciones Internacionales, que fue en Toronto, estábamos en una mesa con otros colegas, con el que es el principal
teórico de las relaciones internacionales uruguayo vivo, que es Emanuel Adler, un constructivista, uno de los 4 o 5 grandes constructivistas del mundo, que vive en Tel Aviv en este momento, que hizo toda su carrera académica en Canadá. Y estábamos conversando y la gente, cuando te empezás a darte manija, diríamos coloquialmente, empezamos a criticar al realismo en sus incapacidades de hacer estas cosas, y de repente Manuel me dice, "Shh". Y entonces me señala atrás, un hombre inmenso, grandote, era Meimerger, que estaban atrás nuestro. No hables en contra de la religión, que tenés el Papa atrás. Que fue un tipo muy criticado, porque desde una perspectiva realista, frente al voluntarismo norteamericano de expansión, criticó la expansión de Estados Unidos y de la OTAN, no respetando los acuerdos con Gorbachev, que fueron de palabra, pero que fueron acuerdos entre Bush padre y Gorbachev, de que la expansión de la OTAN no iba a ir más allá de Alemania, y terminó a un centímetro más hacia el este. Un centímetro más, un centímetro muy largo. Y eso fue muy criticado, poco menos que como un traidor. Y él lo único que estaba diciendo es: esta sobreexpansión nos generó estos problemas. A lo cual yo agregaría que hay una inmensa responsabilidad de Alemania y Francia, garantes de los acuerdos de Minsk II del 2015, en no presionar en su momento para un acuerdo entre el gobierno de Kiev y los sectores separatistas en Donbass, que estaban dispuestos a ir a un régimen como puede ser el español, o sea, hacer la Cataluña ucraniana. Una federación o confederación. O una confederación, quizás. Algo más que hubiera terminado. Cementado, claro, quizás hasta una confederación, podríamos saber, pero no eran independentistas. Entonces me parece que también ahora, ahí se vio. Esa lógica, esa visión de Merkheimer no la podemos llevar a Gaza, es decir, no hay un avance de Israel que esté augurando una respuesta fuerte que nos lleve a problemas en el futuro. Bueno, o sí, Irán tiene esa doble visión, esa doble, acá, a ver, ¿cómo le puedo decir? Esa doble cara, digamos, que uno dice, bueno, se va a comer a los niños crudos, pero después vemos que siempre hay un límite, siempre hay un tema. Bueno, como tú bien sabes, el ajedrez nació allí con los persas, o sea, no son jugadores bisoños, o sea, mueven todos esperaban de alguna forma, no habiendo aprendido, si se quiere, los analistas, de cuando se pronosticó en 2 semanas Rusia conquista Ucrania, todo el mundo daba por sentado de que después del 7 de octubre, cuando el 8 el presidente Hersh de Israel declara la guerra, que iba a intervenir Hezbollah, que se iba a abrir un frente en el norte, que Irán iba a apoyar a los palestinos en Gaza, y todo eso no ha terminado de ocurrir. Vamos a bajar, si usted me permite, Carlos, necesitamos una tandita más. Dale. Nos vamos 2 minutos, volvemos y vamos a encargar el diente a eso, es decir, cómo esas visiones están permeando lo que está pasando en el terreno. Es decir, si estas teorías tienen algún soporte o no, o mucha vida o poca vida. No está Merkheimer acá, así que podemos hablar tranquilos. Ya volvemos, amigos, aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, 1170M de vuestro dial. No lo olviden, por si les preguntan qué están escuchando, qué radio están escuchando, y contesten eso, que sabrán bien a qué se refieren. Es Radio Mundo, es la tarde de Radio Mundo, y en esta hora, como cada martes y cada jueves, la Hora Global. Carlos, hablamos de algunas teorías, hablamos de los agentes, usted nos mostró, y no es culpa suya, pero nos mostró toda esa ensalada que hay allí en la zona. Es compleja, y además interactúan a distintos niveles, a veces a nivel político, a veces a nivel comercial, a veces a nivel hasta religioso. Ha habido una especie de cambio de lupa, decía yo, con la administración Trump, en el sentido de generar esos acuerdos de Abraham que de alguna manera pretendían, no digo que lo hayan logrado, pero pretendían cambiar
la relación, volver a fuentes, a aquello de que el comercio genera paz, de alguna manera. Y sí es cierto que algún logro se hizo, es decir, gran parte de la Liga Árabe o de los árabes, hasta el 6 de octubre, no veían a Israel como un enemigo, como sucedía antes. Es más, algunos de ellos, tengo más o menos algunos números, habían duplicado su relación comercial con Israel, el caso de Marruecos, el caso de Marruecos y yo te había tomado Bahrein y Emiratos Árabes. Emiratos Árabes había crecido mucho en el relacionamiento comercial. Para muchos justamente eso fue, entre comillas, esto, ¿no? Tan exitoso que la firma que faltaba, que era la de un hijo que hasta ahora estaba respetando a su padre, pero había llegado el momento de sacar su lapicera y firmar, Mohammed bin Salman, en teoría ya había enviado 2 emisarios, había recibido un emisario judío en Riad y estaba por sumarse a ese tipo de relacionamiento con Israel. Para bien o para mal, yo sí sostuve en ese momento, pues no es un tema de buenos o malos, insisto, relaciones internacionales nunca es un tema de buenos o malos, para bien o para mal, los palestinos, antes, durante y después de todo eso, fueron abandonados. Fueron estratégica y políticamente abandonados y se sintieron abandonados. Muchos dicen que el 7 de octubre tuvo mucho de ese condimento en ese momento. Lo que pasa es que esto va a seguir, Carlos, es decir, Israel parece en esa sensación de estar siempre en peligro, siempre en guerra, dando luz verde a sus colonos para que sigan tomando espacio en Cisjordania, dejando siempre rengo al Fatah en Ramallah, dejando a Hamás siempre bajo fuego y recibiendo fuego, pero en un estado de nunca ser un país viable, digamos, o por lo menos una región viable, parecen tener una especie de zona de confort. Hamás, a su vez, capaz que tiene sí una perspectiva realista en el sentido de decir, bueno, el 7 de octubre va a forzar a Israel a hacer algo. No seguir en esta especie de noria donde yo sigo recibiendo y mandando misiles y en definitiva siempre el pobre y el que está mal soy yo y el que se enriquece es el otro. No sé si el exterior incide o seguiremos en esta zona de confort mutua. En términos teóricos, el problema es el fracaso del neoinstitucionalismo liberal. O sea, neoinstitucionalismo liberal. Exactamente. El ver el mundo en términos de un gran mercado donde lo que importa son las acciones de las empresas y la ganancia, y donde las instituciones internacionales moldean esa realidad, ese mundo de acuerdo a normas. El primer fracaso de esto, lo que tú decías de empujar a Rusia en los brazos de China, es que la interdependencia entre Alemania, entre toda la Unión Europea, pero entre Alemania y Rusia, era muy fuerte, no solo en términos de gas, de petróleo, sino también en inversiones alemanas. Le volaron el segundo gasoducto en el mar, en Nord Stream 2. Y en la cara. Y los alemanes no pudieron, pero ya lo habían parado. O sea, esa idea de kantiana, como tú decías, de la paz perpetua, de que el comercio trae paz, bueno, allí no se explotó. Por eso yo hablaba de la responsabilidad de Alemania, de que tendría que haber tomado el liderazgo de solucionar el problema ucraniano, no esperar que fueran los americanos con otros intereses, sino los propios. Ahora, ¿eso sí no pareció funcionar con los árabes? Bueno, y ahí tenés entonces los acuerdos de Abraham con Marruecos, con Bahrein, con Emiratos Árabes, con la época de Trump, la duplicación de la apuesta de Biden, que dice, bueno, yo traigo el peso más pesado de la región, que es Arabia Saudita. El día que Arabia Saudita acuerde, como tú bien decías, con Israel, el reconocimiento ya va a ser total del Estado de Israel. Y hay una lectura que no se necesita ser un gran erudito, de que por lo tanto los dos estados y la causa palestina se sacrificaban en el altar de los negocios. La interdependencia económica parecería que no alcanza para traer paz. Igual lo quiero contradecir sí, en el buen sentido, porque siempre soy picante para que usted me ponga la tapa. No, por favor. Igual durante todo este conflicto los árabes no intervinieron. Es decir, quizás sí estuvieron en esa zona
de institucionalización comercial lejos del conflicto. Bueno, fantástico. Es que ahí vamos a las diferencias. Me gusta, siento que estoy sacando lo mejor de usted. Porque acá ¿cuáles son los objetivos? Empecemos por Israel, ¿sí? Puede haber un objetivo que, reivindicando, porque no todo es malo en las teorías liberales, ni mucho menos, que dicen no hay un interés nacional, como dicen los realistas, sino preferencias que se construyen en función de las tendencias dentro del gobierno. En Israel hay dos miradas muy distintas, la del actual gobierno y la de la oposición. Y el actual gobierno hoy está planteando, luego del 7 de octubre hay que destruir a Hamás. Bueno, con lo que eso implica, que me quiero parar luego un minuto sobre eso. Segundo, lo han planteado no hace más de 2 semanas. Tienen que volver nuestra población al norte de Israel y por lo tanto Líbano tiene que o solucionar el problema de Hezbollah o lo solucionamos nosotros. O lo solucionamos nosotros, con lo cual implica otro conflicto para solucionar eso. Y otra cosa que se habla poco, pero es de larga data, y es el peligro para Israel, real o imaginario, pero peligro al fin, de que Irán tenga armas nucleares. Entonces alguien puede decir, si tu estrategia va en pos de alcanzar la destrucción de Hamás, la destrucción de Hezbollah y la destrucción de las armas nucleares iraníes, bueno, eso tiene un camino, ¿sí?, que es el que se está recorriendo. Ahora, si vos pensás en la paz, en el retorno de los rehenes, en terminar con la masacre en Gaza, en acordar la paz en el norte, en convivir con el mundo musulmán, tenés otra estrategia. Claro. ¿Sí? Y lo que me parece es que uno podría preguntarte, ¿los familiares de los rehenes son un actor internacional? No, son un actor doméstico que tiene un objetivo, como tendríamos todos si tuviéramos a nuestros familiares sí, obviamente. presos. Pero en términos de política internacional, eso tiene implicancias. A su vez, aparece el tema del corredor de Filadelfia, ¿sí? en el sur de Gaza, en la frontera con Egipto, en una zona desmilitarizada. Egipto, no Hamás, que ya ha dicho que no. Egipto acaba de decir que no va a admitir presencia militar en el corredor de Filadelfia, con lo cual también tenés intereses egipcios allí. Y luego te vas a que no hay un único interés del mundo musulmán. Este corte que decíamos entre chiitas y sunitas hace a una confrontación regional entre Irán y Arabia Saudita muy fuerte. Esta segunda competencia de Qatar, aliada con Turquía y con muchos otros grupos contra el eje Emiratos Árabes, que ha fluctuado un poco más, Arabia Saudita y sus vínculos con Estados Unidos. Entonces no hay un único interés. O el mundo musulmán no árabe que ha permanecido callado. Yo pregunto, bueno, ¿qué ha dicho Indonesia? Sí, han hecho algunas declaraciones, pero no están dispuestos. Por supuesto que a su vez acá hay un tema temporal. Sí, me parece que este programa sería interesante escucharlo dentro de 6 meses. Bueno, sí, que la gente lo escuche nuevamente, porque muchas de las cosas que se dicen después el tiempo las pone en otra perspectiva. Vienen 6 meses y lo revemos. Me parece fantástico y aceptamos nuestros errores o esta cosa que se ha puesto tan de moda, la neblina de la guerra. Porque las elecciones en Estados Unidos son clave. Entonces, también eso cambia todo. Hay una presión de la oposición a Israel para tratar de lograr cosas, porque me parece que intuyen de que si llegara a ganar Trump, es otro el mundo. Por supuesto que si gana Kamala Harris, que ha entrado nuevamente en la competencia, no es lo mismo. Y Europa va a ser distinta según gane Kamala Harris o Donald Trump, porque tendrá que ocuparse sola de Ucrania o podrá intervenir hacia la paz. Termino diciendo, yo soy optimista, yo creo que el año que viene
¿sí? Vamos a tener negociaciones, no hablamos nada de resolución de conflictos, creo que vamos a ir hacia la paz. El problema es que lamentablemente capaz que vamos a estar hablando de 100.000 muertos y no 40.800. Eso es cierto. Es lamentable que tengamos que tener 60.000 muertos más para que podamos llegar. Pero bueno, estas cosas miradas hay que mirarlas, me parece, un poquito más en el mediano plazo, aun cuando nos gustaría que la paz fuera mañana mismo. Carlos, discúlpeme por apurarlo un poquito, pero se nos viene la hora. Hemos terminado este capítulo de la Hora Global, le agradecemos mucho la presencia. Amigos, los dejamos en manos de Eduardo Rivero y la mejor música del mundo, Se hace tarde, y nos vamos, como nos vamos todos los martes y los jueves, al final del capítulo de la Hora Global, y volveremos a estar tratando desde acá, desde el paralelo 35, hoy con bastante buen tiempo, entendiendo, recorriendo e interpretando este nuevo desorden mundial. Muchas gracias, chao. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.